Buenos días. Hoy vamos a hablar de la analítica. Como ustedes se han dado cuenta anteriormente, para nosotros hacer los cálculos de la analítica, nosotros tomamos los datos del el mes anterior, hacíamos los cálculos con la estadística y luego los subíamos al servidor para disponer de los análisis de tiempos de ingreso, las curvas de listas de verificación, cancelaciones, etcétera. ¿Qué hemos hecho durante estos 4 meses? Un trabajo arduo donde nosotros integramos la parte analítica, la integramos al servidor para que los cálculos se hicieran en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Finalizado un día, yo puedo saber lo que sucedió ese día como para retroalimentar al personal y hacer los análisis respectivos. Listo, entonces yo ingreso aquí a la parte analítica, y entonces aquí vamos a hacer los cálculos en tiempo real. Entonces, por ejemplo, en los indicadores generales hay tres variables fundamentales que son el tiempo de ingreso, que es el tiempo cuando yo hago la lista de verificación en preanestesia versus cuando yo hago la lista de verificación en quirófano, el tiempo de traslado a recuperación, que es cuando yo hago la lista de chequeo a la salida y cuando yo hago las escalas de recuperación al ingreso del paciente a esta unidad, y los tiempos de recuperación, que es cuánto tiempo se demora el anestesiólogo en verificar que su paciente ya está recuperado para darle salida. Esos son los tres indicadores más importantes para uno saber más o menos cómo el anestesiólogo está realizando la lista de verificación. Entonces, por ejemplo, tenemos el tiempo de ingreso, menor un minuto. Podemos seleccionar todas las especialidades. Obviamente hay que separar gastroenterología, que tiene un comportamiento atípico, y la parte de imágenes diagnósticas. Y nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, lo del domingo, ayer domingo. Entonces vemos cómo fue el tiempo de ingreso de los anestesiólogos. Entonces vemos, por ejemplo, que el doctor Anderson Rico, de los tres pacientes que ingresó, el 75% de las veces, y el tiempo de ingreso fue menor a un minuto. Entonces ya nosotros podemos ver en tiempo real, el mismo día, qué es lo que está pasando con esta lista de verificación, y poder retroalimentar al personal de forma casi que instantánea. Por ejemplo, podemos tomarlo vámonos para el viernes que había más anestesiólogos, el 18. Vamos para el 18. Y aquí vemos, por ejemplo, ya que lo mismo, el doctor Rico, por ejemplo, el 75% de las veces ingresa a los pacientes, se demora menos de un minuto en hacer la lista de verificación, lo mismo que el doctor Corali y lo mismo que el doctor Alfaro. Entonces ya sabemos que nosotros lo podemos estar retroalimentando a través del chat para que ellos hagan correcciones en tiempo real, no esperar un mes para poder hacer la corrección. Por ejemplo, miremos los tiempos de traslado a recuperación menor a un minuto, y aquí lo mismo. Tenemos que, por ejemplo, el doctor Castillo, en el 100% de las veces se demora menos de un minuto, y la doctora Varela se demora menos de un minuto. Entonces podemos ver que esos anestesiólogos obviamente siempre han tenido como esta constante en fallos, pero ya los podemos retroalimentar al final del día. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Los indicadores de quirófano, obviamente por procedimiento no vamos a ingresar en esto. Y otra parte importante son las listas de verificación. ¿En qué momento se están haciendo las listas de verificación? Que esto nos da una idea de la puntualidad del primer caso. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos todas las especialidades. Listo, borremos endoscopias y borremos imágenes porque sabemos que tienen comportamientos atípicos. Y miremos, por ejemplo, el sábado 19, qué fue lo que sucedió. Entonces aquí nos muestran, estos fueron los tres anestesiólogos que ingresaron pacientes el sábado. Obviamente hasta las 7:20 ingresó el último paciente. Si nosotros quisiéramos ver la puntualidad, ¿quién hizo la lista de verificación antes de las 7? Antes de las 7, vemos que el primer paciente ingresó a las 7:09. El primer paciente ingresó a las 7:09. El primer paciente, o sea que prácticamente todos llegaron más o menos después de las 7:09. Cojamos el ejemplo, por ejemplo, del viernes, el viernes 18, donde había más anestesiólogos. ¿Listo? Aquí tenemos los casos, estos son los anestesiólogos que estuvieron el viernes, y entonces nosotros vemos que a las 7:04. ¿Listo? Entonces vemos que a las 7:04 los anestesiólogos que llegaron a hacer la valoración a las 7:04 de la mañana son el doctor Pulgarín, el doctor Albán, el doctor Caicedo y la doctora Varela.
y esos anestesiólogos obviamente son los que llegaron relativamente tarde. Pues obviamente esto le unía a lo que está pasando, no sabemos por qué no hicieron listas de verificaciones ahora, si era un paciente programado, mínimo el paciente no lo bajaron o pasó algo, pero eso le está dando una idea de que los casos no se iniciaron. Podemos tomar todos los del mes o todo lo que ha pasado de marzo primero a marzo 21, ¿listo? Y como para tener una idea más clara de los casos, entonces vemos que hasta las 7:33 ingresaron pacientes, veremos hasta las 7:04 de la mañana. Y aquí más o menos se da cuenta. El doctor Castillo en el 100% de los casos ingresó el paciente a la hora que era. Aquí vemos los otros anestesiólogos y aquí vemos los que llegaron tarde. ¿Listo? Esos son los que llegaron tarde, por ejemplo, el doctor Alfaro, el doctor Santrich, el doctor Rico, la doctora Romero. Entonces, estos anestesiólogos de aquí que marcan un 0%, quiere decir que en todos los pacientes que ingresaron ellos en el mes de marzo, del 1 de marzo hasta el 18 de marzo, a las 7:04 no hayan ingresado ningún paciente. Podemos hacerlo, por ejemplo, desde enero hasta la fecha, como para tener un N más grande. Entonces el N se va ampliando. Y aquí vemos, por ejemplo, ya que hasta las 7:04, más o menos, 7:04, tú no se da cuenta más o menos la puntualidad de los anestesiólogos. ¿Listo? Hasta las 7:04. Este más o menos el N, y aquí están las personas, por ejemplo, que llegan relativamente más tarde, que son el doctor Rico, la doctora Valle, la doctora Gutiérrez, el doctor Castillo, el doctor Santrich. ¿Listo? Más o menos esos son los que siempre llegan tarde. Lo mismo lo podemos hacer con la lista de verificación en quirófano en tiempo real. Seleccionamos todas las especialidades, quitemos gastro y quitemos imágenes diagnósticas y podemos coger lo que ha pasado en el mes de marzo hasta la fecha. ¿Listo? Y esto es lo que ha sucedido. Vamos a ver hasta las 7:15 que ya estén haciendo listas de verificación en quirófano, que eso más o menos da una idea de la puntualidad del cirujano. ¿Sí? Entonces, esto más o menos son los cirujanos que llegan tarde: Samariego, Montenegro, Rincón, Jiménez, el doctor, el doctor Álvarez. Listo, cirujano es un comodín que tenemos cuando el cirujano es nuevo. O sea que aquí pueden englobar varios si se han entrado varios nuevos. Entonces aquí tenemos, digamos, la curva de los que llegan tarde, y aquí tenemos, por ejemplo, la curva de los que llegan temprano. Obviamente esto es la idea de a qué hora se está viendo la lista de verificación en quirófano, que es cuando está el cirujano, la instrumentadora, todo. Si no está uno de esos, si falta uno de ellos, no se hace en la lista de verificación. Entonces, es un marcador, no quiere decir que siempre sea que el cirujano llega tarde, simplemente que no se está iniciando el proceso a la hora que es. Ahí entraría la jefe del área a ver qué es lo que está pasando y por qué se están comenzando estas listas de verificación tan tarde para mejorar los casos. Entonces, esto es lo que le quería mostrar hoy, esta analítica en tiempo real que ya está disponible, es un trabajo muy importante que se hizo para tenerlo. Las cancelaciones son muy importantes, que se incentive al personal a que registre estas cancelaciones, a que dicen, porque las pueden ver también en formato. Por ejemplo, en el mes de marzo se han cancelado 22 procedimientos. ¿Listo? De los 22 procedimientos, la mayoría han sido administrativos. 4 han sido por paciente, uno ha sido por cirujano, otro ha sido por el anestesiólogo. Vamos a quitar lo mismo, gastroenterología e imágenes, porque son procedimientos son cosas o procedimientos que no atípicos. Cuando quitamos esas variables de gastro, vemos que se cancelaron 13 pacientes en el mes de marzo, de los cuales 8% son por causa administrativa. Aquí es más fácil registrarlo porque desde la parte de programación se están cargando los pacientes, entonces nosotros podemos hacer un seguimiento más detallado del paciente que se cancela. ¿Listo? Aquí podemos ver los índices y los indicadores, pero lo más importante es eso, que ya tenemos en tiempo real la estadística del día, del mes, del año, ya la tenemos. Bueno, muchas gracias.